Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas Buenas tardes. tardes. Tarde. Buenas tardes. Me excuso por la hora, pero en realidad se me salió de las manos eh, la situación hoy, entonces apenas estoy llegando a mi casa. Entonces vamos a tratar de avanzar un poquito. Para hoy, según el temario, nos podemos empezar con la primera parte de este tema, que es un tema muy interesante, un poquito extenso, y pues espero que hayan leído lo suficiente. Ya la próxima semana empezamos con los quizzes, entonces para que este fin de semana hagan sus lecturas y repasen para que puedan hacer buenos exámenes entonces. Bueno, vamos a poner esto por aquí. Ahí están viendo la presentación. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ver. Listo, entonces vamos a empezar hablando de la contracción del músculo esquelético. Entonces, como ustedes ya debieron haber hecho la lectura y con lo que hemos ido adelantando en estas clases, pues la contracción del músculo esquelético es un proceso sumamente importante porque es el proceso que permite, como les decía, no solamente ayudarnos a realizar algunos movimientos muy finos, como escribir, como bailar, como el ballet, como cantar, como correr, nadar, sino que son procesos que se están dando de manera continua y permanente en todo nuestro cuerpo, aún nosotros no seamos conscientes de ese tipo de movimientos musculares. Entonces, cuando hablamos de la contracción del músculo esquelético, pues es un sistema muy extenso, el cual no solamente va a comprometer a los músculos como nosotros los conocemos, sino también claramente están implicados estructuras como por ejemplo el corazón y los vasos sanguíneos. Pero cuando ya hablamos de músculo esquelético, pues sí nos vamos a referir específicamente a los músculos para el movimiento y un poquito al músculo esquelético cardíaco. Bueno, entonces, esta es una estructura general de lo que ustedes conocen como el músculo. En la primera gráfica, en la parte A, ustedes aquí están observando un segmento del músculo y vamos a ir parte de la gráfica que nos están mostrando lo que corresponde a esa conformación muscular, que es un fascículo muscular. Y ven ustedes que de esa fibra muscular entonces se está tomando un segmento, una pequeña estructura que tiene característicamente dibujados unos colores un poco más oscuros y unos colores un poco más claros. Esos colores básicamente hacen relación a la visualización de estas estructuras a través del microscopio de luz, que fue lo que permitió identificar unas bandas, ¿sí? Esas bandas pues son las que luego recibieron unos nombres en virtud de algunas características morfológicas y que luego con la ampliación de estas estructuras pues se pudo determinar básicamente cuál era su funcionamiento. Entonces, como ustedes están viendo acá, entonces el músculo pues está formado por esas fibras que observan ustedes acá, que son a similitud de los ladrillos en una construcción, están muy bien organizadas. Y estas van a tener pues un recubrimiento, ¿sí? Para cada una de estas fibras, que va a servir como su membrana plasmática. ¿Y cómo se llama ese recubrimiento? O esa membrana celular que la recubre. Sarcolema. Exacto. ¿Listo? Entonces, cada una de estas fibras va a estar envuelto por esa estructura que se llama el sarcolema. Este sarcolema, pues, es el que va a separar una fibra o una miofibrilla de otra miofibrilla. Y cada una de estas estructuras va a tener un comportamiento similar a lo que hemos conocido como la estructura celular. Vamos a encontrar diferentes tipos de proteínas, vamos a encontrar también diferentes tipos de organelos citoplasmáticos que van a cumplir las mismas funciones que hemos visto, porque esta es una estructura que requiere un alto consumo energético y con ese consumo energético pues una importante cantidad de nutrientes en virtud
a sus movimientos continuos, los que está realizando, como les decía, el hecho de estar sentados allí, eso ya está generando algo que se llama el tono muscular. Y ese tono muscular pues es lo que permite que estemos sentados, que los huesos pues mantengan una posición anatómica, los músculos también la mantengan. Y eso claramente significa un trabajo que es imperceptible para nosotros, porque seguramente hasta esta lectura no nos habíamos puesto a pensar en esto. Lo mismo que pasa con los músculos de la respiración. Nosotros respiramos de manera continua, pero no nos habíamos sentado a analizar cómo es ese movimiento de respiración y cómo cada uno de estos músculos están implicados en este proceso, contrayéndose y relajándose, facilitando esa excursión de la caja torácica, el ingreso y la salida del aire. Sencillamente los párpados, cada vez que nosotros parpadeamos, pues son pequeños músculos muy finos, los movimientos oculares que están trabajando de manera continua para poder dirigir la mirada a uno y otro lado. Entonces todos estos músculos, así nosotros no lo sintamos y no tengamos la percepción de que su actividad esté solamente relacionada con un ejercicio fuerte como montar bicicleta, como nadar, un ejercicio extenuante, toda esta zona se denomina sarcómera. Y la sarcómera, por definición, va a ser la unidad estructural y funcional para el músculo esquelético. Y ya veremos por qué. Porque dentro de esta estructura encontramos unas proteínas importantes que son las proteínas contráctiles de actina y de miosin, que ya las habíamos mencionado previamente, y que estas dos proteínas pues tienen una función fundamental en este proceso de contracción. Entonces, cuando se da el proceso de acortamiento, es cuando más oscuras se hacen. ¿Por qué? Porque se van a desplazar una sobre la otra en ese proceso de contracción y hace que la banda pues sea un poco más oscura. Entonces, esta disposición de las fibras que ustedes están viendo acá, observan ustedes en una gráfica muy interesante cómo es la disposición de esas fibras según el segmento de la sarcómera que estemos evaluando. Entonces aquí tenemos los discocetas y junto a los discocetas se va a insertar una proteína muy importante que es la proteína más grande que se ha detectado hasta el momento, que se llama la titina. Y como ustedes observan acá, la titina tiene la forma como de un resorte. Eso quiere decir
que en determinado momento, si se hace necesario, se va a dar un estiramiento máximo de la fibra y va a ser gracias a la presencia de la actina. Lo que seguimos observando acá, y acá nos hacen este pequeño recuadro para podernos ubicar mejor, entonces van a ser estos filamentos que se llaman los filamentos gruesos. Y esos filamentos gruesos están conformados por unas, como si fueran unos palitos de golf, así lo encuentran ustedes en los libros. Y estos filamentos son los que se van a encargar a través de estas cabecitas que tienen acá, donde vamos a encontrar unos puntos de unión para su ensamble con la siguiente proteína de la cual vamos a hablar, y de esa manera acá ellas en su cabecita van a tener algo similar a una bisagra, como las bisagras de las puertas. Entonces esa bisagra permite que la cabeza se mueva o se pliegue sobre sí misma, y en ese movimiento de plegaje es como se va a dar la contracción muscular, pero eso lo vamos a ver en un momento. Aquí entonces estamos viendo acá, esto que observan ustedes acá, que va a estar en la zona H, que van a ser estos filamentos que se denominan los filamentos de actina. Como les había mencionado previamente, estos filamentos de actina son filamentos que están compuestos por una doble cadena, es como si tuvieran un collar de perlas doble y le hicieran un pequeño giro, que es lo que ustedes pueden observar acá. Y esta proteína va a su vez, como alcanzan a ver ustedes acá en la diapositiva y las próximas lo verán mucho mejor, va a tener unas proteínas en número de tres subunidades de una proteína que se llama la troponina. Estas troponinas son supremamente importantes. Cuando veamos corazón, van a ver la relevancia que tienen estas proteínas, y cada una de ellas se denominó con una letra en virtud de la función que van a estar cumpliendo. Entonces, estas tres proteínas van a estar unidas a otra proteína que se va a encargar de estabilizar esas dos cuentas de perlas que veremos en un momento en mayor detalle, y esa es la manera como va a estar inmóvil, es decir, cuando no se va a dar la contracción. Pero cuando se necesite la contracción en virtud del proceso fisiológico que veremos, entonces van a quedar expuestos los puntos de unión para que estas cabecitas globulares puedan unirse a ella y finalmente pues generar el proceso de la contracción. Entonces aquí vamos a ir viendo lo que ya hemos estado mencionando. Entonces el sarcolema es esa membrana plasmática que se encarga de envolver la fibra del músculo esquelético. Su comportamiento es como una verdadera membrana plasmática. La capa externa está compuesta por un material polisacárido, fibrillas de colágeno, y la fusión de la fibra del sarcolema con la fibra del tendón, aquí en este extremo que estábamos viendo por acá, las fibras del tendón, estos son los tendones, lo recuerdan bien por su anatomía, y vamos a tener entonces origen a estas fibras tendinosas, como observan ustedes acá. Entonces, recuerdan ustedes allá por anatomía que tenemos músculos agonistas y músculos antagonistas. Entonces los agonistas van a ser los que van a trabajar a favor de un movimiento, en este caso la flexión, mientras que los antagonistas pues tienen que relajarse para no poner resistencia al movimiento, y de esa manera pues evitar la ruptura, porque serían dos fuerzas contrarias las que estarían actuando, y eso pues claramente podría ocasionar la lesión del músculo. Entonces, estas miofibrillas, como estábamos viendo, van a estar compuestas acá. Están compuestas por estas dos grandes proteínas que se llaman la actina y la miosina. Entonces, estas proteínas, estas gruesas, estas más grandes, como les estaba diciendo, ellas están formadas. Esta es una molécula de miosina, y pueden observar ustedes que tiene dos cabecitas. Esas son las cabecitas globulares, y ella a su vez dentro de su composición, como veremos en otra diapositiva, pues está conformada por unas cadenas pesadas y unas cadenas ligeras, y las cabecitas van a estar conformadas por las cadenas ligeras, y las porciones aminoterminales de las cadenas pesadas. Estas cabecitas son muy importantes porque en ellas vamos a encontrar el sitio de unión, como les estaba diciendo, para estos puntos de exposición que nos va a dar la actina, y esas van a tener pues un sitio catalítico para el ATP. Entonces aquí va a unirse el ATP, se va a generar ese desdoblamiento de la molécula,
se va a formar el ADP y el fosfato, y ese movimiento, esa unión es lo que vamos a denominar el golpe de poder. Entonces, estas moléculas, como observan ustedes, están dispuestas como si fueran un ramillete. Y observan ustedes que tenemos unas hacia arriba, otras hacia los lados y otras hacia abajo, porque su disposición dentro de la fibra va a ser en todos los sentidos, o sea, de la misma manera circular como lo estamos viendo, no es en un plano dimensional, sino es totalmente tridimensional o cuatridimensional. Entonces es la manera como estas fibras van a estar alrededor de esto y es lo que va a permitir pues que se genere la contracción del músculo como la fibra que estamos viendo aquí. Entonces estas van a estar dispuestas de una manera simétrica en toda la extensión de esta sarcómera y esta es la disposición pues que va a crear estas zonas que estábamos viendo acá como las zonas H y las líneas M, que es la que tenemos por acá, que básicamente este es el sitio de inversión de la polaridad de la molécula de miosina en cada filamento grueso. Los filamentos delgados, como les estaba diciendo, entonces son dos cadenas de actina, van a formar esta doble hélice, es larga, estas, como les decía, van a estar estabilizadas o esa doble hélice va a permanecer de alguna manera invariable gracias a la presencia de una proteína que yo menciono como estabilizadora, que se denomina la tropomiosina. Cada filamento de estos va a tener alrededor de 300 a 400 moléculas de actina y más o menos, como ustedes pueden ver, de 30 a 40 moléculas, pues el número va a ser mucho menor y ahí lo vemos en la representación gráfica, de 30 a 40 moléculas de tropomiosina. Y esta tropomiosina, pues entonces se va a encargar de fijar estas pequeñas subunidades de la troponina, que son subunidades globulares y cada una pues va a recibir un nombre, una nomenclatura con una letra. Entonces, la troponina T va a ser la troponina que va a estar unida a la tropomiosina. La troponina I es, como para que me entiendan, la troponina de la inhibición. Y la troponina C es la troponina a la cual se va a unir el calcio y una vez el calcio se una a esta troponina, pues se va a desencadenar básicamente todo el proceso de la contracción muscular. Es disco Z, que es el que tenemos aquí. Este va a estar compuesto por esas proteínas filamentosas diferentes de los filamentos de actina y de miosina. Entonces aquí vamos a tener el sitio de unión para la titina y atraviesa la miofibrilla y también pues la miofibrilla uniéndolas a través de la fibra muscular. Algo que es muy... Nosotros hablamos de la sarcómera, es que la elongación máxima de esta fibra, o sea, el estiramiento, esto es como ustedes imagínense que tienen un pedacito 10 centímetros de hilo caucho, de ese para la ropa o de caucho. Entonces, si ustedes toman ese caucho entre sus manos y lo estiran, ese caucho les va a dar un estiramiento máximo de la fibra, ¿cierto? Entonces ya no hablo de 10 centímetros iniciales, sino voy a hablar, por ejemplo, de 15 centímetros o 18 centímetros. Quiere decir de que cuando yo ejercí una tensión sobre esta estructura, que es el caucho, para que me entiendan, entonces yo estoy produciendo una elongación de esa fibra. Lo mismo sucede con nuestras fibras musculares. Y esa es una virtud o una propiedad que tiene la sarcómera gracias a esto, a los filamentos de actina y de miosina, lo cual permite que se dé una longitud máxima de esta estructura de hasta 2.2 micrómetros. Esto tiene mucho sentido y tiene una importancia fundamental más que en el músculo esquelético estriado. Lo vamos a ver en el músculo cardíaco porque es de donde va a depender parte de la ley de Frank-Starling que tiene que ver pues precisamente con esa contracción del músculo cardíaco. ¿Qué es la titina? Como les estaba diciendo, esto es una proteína, no recuerdo si la Gayton, la Gayton lo menciona, esto creo que lo saqué de una cardiología. La titina, entonces, es la proteína, como les decía, más grande descubierta hasta el momento. Aquí ustedes, esta gráfica es de ese libro. Entonces, observan ustedes lo que correspondería a las líneas M, estas serían las bandas Z, ¿cierto? Los discos Z. Y observan ustedes entonces que de las bandas Z, o de los discos Z, hay esto que es como el resortico, que es lo que se llama la titina. Y miren que la titina va a estar unida precisamente a esos filamentos gruesos que son los filamentos de miosina. Entonces, imagínense ustedes que halen hacia acá. ¿Qué va a pasar con esto? Se va a estirar
y esto va a perderse el punto de contacto entre la actina y la miosina. Entonces, lo que era de 10 centímetros ahora será de 15 o de 18 centímetros gracias a la elongación que se va a estar dando para esto. O sencillamente, si yo desplazo a medida que se va dando esto, el movimiento de la actina sobre las cabezas de miosina, entonces ella va a permitir precisamente ese desplazamiento. Entonces, la relación lado a lado entre la miosina y los filamentos de actina se mantiene mediante una gran cantidad de moléculas filamentosas de esa proteína que se denomina la titina. Y la titina pues tiene un peso molecular, es la proteína de mayor peso que se ha descubierto hasta el momento. Hasta el día que yo hice esa revisión, si ustedes hacen una revisión y encuentran algo nuevo, importante que lo comenten, pero era de 3 minutos. Actúa como un marco que mantiene los filamentos de miosina y la actina en su lugar para que funcione la maquinaria contráctil de la sarcómera y parece actuar como una plantilla para la formación inicial de porciones de los filamentos contráctiles del sarcómero, especialmente de los filamentos de miosina. Entonces, aquí, pues obviamente para que se pueda dar este proceso, nosotros, imagínense que está en la célula. Entonces yo lo que hice fue que tomé el filamento y lo metí en un círculo y a ese círculo pues le fui metiendo los iones de los cuales hemos estado hablando hasta el momento. Entonces, y le puse un montón de mitocondrias porque pues es una estructura que necesita muchísima energía para poder funcionar. Y esa energía pues va a ser a partir del ATP. Como les decía hace un momento, para que se pueda dar la contracción, las cabezas globulares de la miosina tienen unos puntos de decisión de la molécula de ATP, es decir, el ATP va a estar aquí y para que se pueda generar ese movimiento, entonces se necesita que la molécula se escinda en ADP y fosfato y esa es la manera como se va a unir, eso es lo que va a permitir, se necesita esto para que la miosina se una o encaje o se ensamble en el orificio que veremos que tiene la molécula, cada una de las collarcitos, de las perlitas de este collar de la actina, para ensamblarse y de esa manera generar, digamos, el enganche entre la cabeza y esto, y inmediatamente con esto se va a generar un movimiento en esta estructura que es como la bisagra, como les estaba diciendo, y el movimiento se va a hacer en este sentido, lo cual hace que la fibra se acorte, porque entonces vamos a ver que los dos extremos acá de la actina van a tratar de llegar, solo para que ustedes me lo puedan entender, como a la mitad. Entonces se van desplazando en este sentido y eso es lo que hace que se genere la contracción muscular. Entonces, esto tiene implícito una maquinaria supremamente importante. Necesitamos la presencia de todos estos iones que ustedes ya muy bien conocen en esta estructura celular. Y algo que es importante es que ese sarcolema, va a tener una serie de invaginaciones dentro de estas miofibrillas y estas invaginaciones son representadas por esta estructura que se denomina el túbulo T. Entonces, imagínense que esta es una miofibrilla y aquí al lado tengo otra y la invaginación se está presentando aquí a este nivel y tengo la invaginación de este otro lado, que es esta que vamos a ver acá. Entonces, esto que ustedes observan acá en la figura A, esto aquí afuera, pues va a corresponder al espacio intersticial, el espacio entre las células. Entonces, recuerdan ustedes que tenemos una pequeñísima cantidad de calcio, ¿cierto? Más o menos ionizado sería como de 1.0, 1.1 de ese calcio. Aquí tenemos que me dicen que es más o menos de 2 a 3 milimoles. Y entonces, cuando se dé la señal de la contracción, que ya vamos a ver esa parte a través del sistema nervioso, entonces ese calcio va a entrar a través de unos canales específicos para el calcio que se llaman los canales de dihidropirimidina. Entonces el calcio entra en pequeñísima cantidad a este citosol, es decir, al citoplasma de esta miofibrilla, de acá, todo esto. Entonces entra ese calcio y se va a ubicar específicamente en unos canales que se llaman los canales de rianodina que se van a encontrar localizados en esta estructura que se llama el retículo sarcoplásmico. Ese retículo sarcoplásmico tiene almacenado una gran cantidad de calcio y ese almacenamiento de calcio es fundamental porque este calcio va a ser solamente el gatillo, el detonante para que la gran cantidad de calcio que está en este interior sí salga a todo el citosol de esta miofibrilla y de esa manera pueda venir, ingresar acá a la célula y ubicarse acá, encimita de esto, de la actina, o sea, localizar la tropomiosina y ubicarse específicamente sobre la troponina C.
que es la troponina para el calcio. Entonces, la unión, el anclaje del calcio con la troponina C van a generar un cambio conformacional en esta molécula y es como si la troponina I fuera como la palanca de cambios de un carro. Entonces, llegó el conductor, que sería el calcio, se sienta en la silla del automóvil y al sentarse en la silla del automóvil, digamos que el paso siguiente va a ser bajar la palanca de cambios para encender el automóvil. Entonces, la unión de la persona en la silla, que sería el calcio a la troponina C, induce a que se baje la palanca de cambios, es decir, se inactive, la troponina I, y esa troponina I lo que va a permitir es que el carro se mueva. Es decir, que la troponina T, que es la que se encuentra también unida a la tropomiosina, levante la molécula de tropomiosina y la molécula gire sobre sí. Y al girar sobre sí misma, esa doble hélice hace que queden expuestos los sitios de unión para la miosina y es finalmente el mecanismo a través del cual se va a poder dar ese proceso de contracción y es por eso que este proceso lo denominamos acople, excitación, contracción muscular. Una vez que se ha cumplido este objetivo, yo les decía a ustedes, por acá hay una bomba que es la bomba cerca y la bomba cerca lo que va a hacer es recapturar o secuestrar nuevamente ese calcio que quedó aquí con ayuda del fosfoglambán, con ayuda de la calmodulina y entonces lo va a devolver, lo va a bombear, así que la bomba de sodio y potasio hacía lo mismo con el sodio y con el potasio, pues la cerca se va a encargar pues de restablecer este equilibrio y nos devuelve todo el calcio al retículo sarcoplásmico y mediante extrusión pues va a salir el calcio que había sido el gatillo a nivel intracelular. Todo esto pues tiene un consumo energético importante. Este proceso es completamente necesario pues porque de otra manera el músculo, la fibra muscular permanecería contraída y pues eso tiene unas consecuencias fisiológicas también muy importantes. Entonces vamos a ir resumiendo cómo es el mecanismo general de la contracción muscular. Entonces primero tiene que haber un potencial de acción, ¿cierto? Ahí les expliqué solo lo que estaba ocurriendo directamente en el músculo, pero también habíamos hablado de que hay una serie de neurotransmisores y mencionamos a la acetilcolina como el neurotransmisor más importante cuando hablamos de la contracción muscular. Entonces, primero, yo voy a bailar, yo voy a escribir, yo voy a mirar para determinado lado. Entonces, viene un mensaje desde los centros superiores de nuestro cerebro. Entonces, ese mensaje se va a traducir mediante un potencial de acción. ¿Y qué es un potencial de acción? Lo que vimos. Hay una señalización, hay una integración a nivel de nuestra corteza cerebral y este proceso de integración va a traer va a traer implícito que se generen esos cambios iónicos que estábamos viendo la semana pasada, a comienzo de la semana, esos cambios iónicos que van a inducir un cambio en el potencial de membrana para generar ese potencial de acción. Recuerdan allá esa fase de despolarización y esa fase de repolarización. Entonces se genera ese potencial de acción a través de esos movimientos iónicos y va a viajar a lo largo de un nervio motor hasta sus extremos en las fibras musculares. En cada final, en cada extremo de acá, de ese nervio motor, recuerdan, ya vamos a ver la gráfica, que habían como unas aculaciones, ¿cierto? Terminaban así como los tentáculos de un pulpo, pero la parte distal era redondita. Eso es lo que se llama el extremo sináptico. Entonces, en ese punto, el nervio va a secretar ese impulso eléctrico que fue a través de ese potencial de acción, se va a convertir en un impulso químico, en una transmisión química, porque el nervio allí, por la presencia del calcio, va a secretar o va a movilizar primero esos pequeños cuantos, esas pequeñas vesículas que contienen el neurotransmisor acetilcolina, y entonces esa acetilcolina pues se va a unir a una membrana y va a hacer que se secrete ese neurotransmisor. Esa acetilcolina entonces va a caer en un espacio, la hendidura sináptica, y va a actuar sobre el área local de la membrana de la fibra muscular para abrir ya unos cationes activados. Entonces ven ustedes que tenemos primero un impulso eléctrico, luego un impulso químico y ese impulso químico nuevamente se va a transmitir en un impulso eléctrico, pero aquí ya vamos a tener otro tipo de canales específicos, canales de cationes que van a ser activados por acetilcolina. Luego debemos entender que únicamente en presencia de este neurotransmisor estos canales se van a abrir, lo que va a permitir que ingrese entonces iones nuevamente a la célula para poder transmitir ese impulso. La apertura de esos canales activados por acetilcolina entonces va a permitir
y el catión despolarizante por naturaleza, que es el ion sodio, pues se difunde hacia el interior de la membrana de la fibra muscular y esto pues va a ocasionar los eventos que ya ustedes claramente conocen, que es la despolarización local, que a su vez va a conducir a la apertura de los canales de sodio, pero en este caso los que van a ser dependientes del voltaje. Recuerdan allá entonces que veíamos que había un movimiento a uno y otro lado de la membrana, así como una serpiente o como cuando tienen ustedes un lazo hasta que finalmente se alcanza ese nivel umbral. Y es cuando esos canales, cuando alcanzado ese nivel umbral, que es un cambio en el voltaje al interior de esa fibra muscular, entonces se abren esos canales de sodio dependientes de ese voltaje y eso es lo que va a iniciar el potencial de acción en la membrana. Profe, Señora. disculpe, le interrumpo un momento una pregunta. Cuando se abren, cuando ahí nos dicen que se abren los canales de sodio activados por voltaje, en ese punto, bueno, después de que ya ocurre la despolarización, ahí tenemos los canales de calcio que también deben entrar para entrar al retículo sarcoplásmico, ¿o en qué momento de esos pasos? Ahí va a ser. Primero se tiene que dar la despolarización, porque apenas estamos transmitiendo desde el sistema nervioso a la fibra muscular. Entonces apenas están abriendo los canales en la fibra muscular, entonces el paso siguiente será que se abran unos de calcio para que la acetilcolina se pueda movilizar o se dé la contracción a ese nivel. La acetilcolina no, perdón, porque esa fue la parte presináptica. Ahí se tienen que abrir el calcio, va a entrar una pequeña cantidad de calcio pues para que pueda darse la contracción, la unión a la troponina C y de esa manera pues activar esa fase. Pero ya vamos a llegar ahí. Aquí estamos solamente en la membrana de la fibra muscular, o sea, antes, o sea, aquí. Entonces el impulso llegó acá, ¿sí? Estamos en este punto, el impulso vino acá. Acá, imagínense, en otra gráfica se lo voy a mostrar, entonces así como los tentáculos de un pulpo, ¿sí? Entonces viene acá la acetilcolina y se va a unir acá, en esta célula. Aquí tengo la célula y aquí tengo entonces la terminal nerviosa y voy a tener esos canales de calcio. Primero se da toda la despolarización y luego pues va a ingresar el calcio para generar todo este proceso, pero ya voy a llegar allá. El potencial de acción entonces despolariza la membrana muscular y gran parte del potencial de acción de esa electricidad va a fluir a través del centro de la fibra muscular. Entonces, este potencial de acción hace que el retículo sarcoplásmico pues, libere grandes cantidades de iones de calcio. Obviamente acá este potencial de acción despolarizó la membrana, se hizo la apertura de los canales de calcio, ingresó el calcio y ese calcio que ingresa hace que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de iones calcio que se han almacenado dentro de ese retículo y esos iones de calcio inician las fuerzas atractivas a través de su unión específicamente con la troponina C entre los filamentos de la actina y la miosina, lo que hace que se deslicen uno al lado del otro, que es el proceso que denominamos como la contracción y que les estaba mostrando en la otra gráfica. Luego de una fracción de segundo, entonces esos iones de calcio deben regresar al retículo sarcoplásmico y eso lo hace a través de una bomba de membrana de calcio y van a permanecer almacenados en el retículo hasta que se genere un nuevo potencial de acción muscular y esta eliminación de los iones calcio y las miofibrillas hace que cese la contracción muscular, que es todo el proceso que estábamos viendo acá. Entonces, el hecho de que venga ese impulso eléctrico desde el sistema nervioso se convierta en un impulso químico aquí afuera de la célula, porque esta es la célula, ¿cierto? Esta sería la membrana. Aquí ven ustedes la bomba y supongan que esta es la membrana plasmática. Entonces, hace ese impulso eléctrico después de que la acetilcolina se unió a receptores específicos, que entonces esta pequeña cantidad de calcio, aquí lo ven un poco más grande, entonces pase de los receptores tipo L de dihidropirimidina a los receptores de rianodina y pues se dé todo el proceso que les he estado mencionando. Luego entonces esta bomba que es la cerca pues va a bombear activamente el calcio que se encuentra en el citosol hacia el retículo sarcoplásmico para restablecer nuevamente esos potenciales de acción y preparar la fibra para una nueva contracción muscular. Entonces esta gráfica la traigo para mostrarles lo que estábamos viendo. Este es el músculo. Observan ustedes la disposición tan organizada, así como los ladrillos de una casa. Estamos viendo una fibra muscular y dentro de la fibra muscular pues estamos viendo cada una de estas estructuras. Aquí vamos a ver lo que va a corresponder al sarcómero, recordando pues la nutrición vascular tan importante que tiene esta estructura. Y finalmente, de este sarcómero, pues vamos a tomar las miofibrillas que a su vez van a estar compuestas por estas dos proteínas contráctiles, actina y miosina. Entonces, aquí en la gráfica A, o en la gráfica superior, ustedes están viendo
cuando la fibra está relajada. Miren ustedes que apenas se alcanzan a cruzar, ¿cierto? El disco Z. Aquí miren que esta gráfica no nos mostraba la titina, porque quizás en ese momento no estaba descubierta. No se sabía con exactitud cómo era que se unía los filamentos a esta estructura. Y observan ustedes entonces que apenas se están cruzando. Eso quiere decir que la fibra está relajada. Pero cuando hablamos de la contracción muscular, observen ustedes cómo se da ese desplazamiento tan importante de los filamentos delgados de actina sobre los filamentos gruesos de la miosina. Entonces, las fuerzas generadas por la interacción de los puentes cruzados, que esto es lo que se denomina como puentes cruzados, todo este proceso de los filamentos de miosina con los filamentos de actina, pues van a ser los responsables finalmente de este proceso de contracción. Aquí tenemos que un potencial de acción entonces viaja a lo largo de la fibra muscular y eso pues hace que el retículo sarcoplásmico libere grandes cantidades de iones calcio que van a rodear rápidamente. Libro recuerdo, pero esta gráfica pues es nuevamente para mostrarles a ustedes todo este proceso. Entonces, cuando estamos en reposo, esas cabezas de miosina van a estar, acá ustedes observan esto, observan el ADP, observan el fosfato, aquí ven ustedes la doble hélice cómo está torcida, ¿sí? Como está torcida sobre sí misma. Y observan ustedes esa línea negra es la tropomiosina, y observan acá de color como verdecito. Pero noten ustedes acá que estas perlitas tienen como un puntico negro en su interior. ¿Lo notan? Esos van a ser los puntos de unión. Esos son los huequitos o los orificios que yo les estaba mencionando y que pues en estas graficaciones se hacen así pues para permitirnos un mayor entendimiento de cómo es que se van a vincular o cómo se van a unir. Entonces, para que se dé este inicio, entonces el potencial de acción causa la despolarización que va a permitir la liberación de calcio. O sea, todo el proceso que vimos desde el sistema nervioso central, ese impulso eléctrico que luego se va a convertir en químico a nivel de retículo sarcoplásmico, pues nos va a traer como consecuencia precisamente es la liberación de calcio. ¿Para qué? Pues para que se dé este proceso de contracción. Entonces el calcio se une a la troponina, específicamente la troponina C, y al unirse, como les decía hace un momento, para que el carro ande, entonces todo este proceso lo que va a hacer es liberar de alguna manera en los sitios de unión. Miren ustedes que aquí ya los tenemos más expuestos, aquí los teníamos cubiertos, los sitios de unión los teníamos cubiertos acá por esta línea negra que es la tropomiosina. Pero observan ustedes que quedaron los punticos negros disponibles, ¿cierto? Y la tropomiosina se desplazó, está bordeándolos. Esto es lo que hace realmente la presencia de calcio. Entonces, dejar expuestos los sitios de unión de la actina para que se puedan unir con la miosina. Aquí están ustedes viendo, tenemos el ADP presente y en reposo, entonces estas cabezas de miosina van a estar unidas al difosfato de adenosina y la literatura habla, acá ven que está así como levantadito, como erguido, sería la palabra, ¿cierto? No está acostada la cabeza, recuerden que aquí tiene una bisagra. Sí, es como si fuera un bracito articulado, entonces aquí está como levantadito, está erguido con respecto al filamento delgado, que no tiene pues calcio en este momento unido con el complejo de troponina-tropomiosina. Entonces cuando el calcio se une acá a este complejo de troponina-tropomiosina, pues induce ese cambio de conformación que les estoy diciendo, quedan expuestos los orificios o los espacios de la actina y eso es lo que va a permitir que la miosina, acá como lo ven acá, se una específicamente en esos puntos, se ensamble con ellos y eso es lo que se va a formar o se va a denominar como los puentes cruzados. Y esos puentes cruzados, pues lo que van a hacer es generar eso que vamos a denominar el golpe de poder, que es esto que ustedes están viendo acá. Esta unión finalmente lo que hace es que este brazo articulado gire o se mueva en un sentido. Miren ustedes el sentido de la flecha, lo cual va a decir que va a ir corriendo. Entonces esto es repetitivo. Esto solamente nos está mostrando un evento de los cientos o miles que están ocurriendo en este momento en cada uno de los músculos que ustedes están empleando para poder pues, generar el proceso de la contracción. Entonces, estas cabecitas de miosina giran y lo que van a hacer es mover la actina unida y van a terminar entonces acortando la fibra muscular. Esto es lo que va a ocasionar finalmente la contracción y este movimiento de acortamiento es lo que conocemos como el golpe de poder.
Cuando ya finaliza este periodo del golpe de poder, que es lo que estamos viendo aquí, el ATP se va a unir nuevamente a un sitio expuesto y va a inducir la separación de la cabeza de la miosina con la actina. Y ese ATP se va a hidrolizar nuevamente en ADP, como estamos viendo aquí, y fosfato inorgánico, y esta energía química se usa para producir este proceso, que es como erguir o levantar nuevamente la cabeza de miosina. ¿Listo? Entonces, todo este proceso es el que va a permitir que se dé la contracción muscular. ¿Tienen alguna pregunta hasta allí o vamos bien? Profe, ¿será que me puedes repetir el nombre de los receptores en el retículo sarcoplásmico para el calcio? Se llaman receptor de rianodina, eso debiste leerlo. Sí, profe, solo que no tenía copiado mal el nombre de la proteína, por eso le dije que me lo confirmara. Porque los otros son de hidropirimidina, pero tenía mal escrito el... Rianodina. Ok. Rianodina y dihidropirimidina. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces continuamos acá. ¿Cuáles van a ser esas características moleculares de los filamentos contráctiles? Entonces, miren ustedes, les estaba diciendo hace un ratico que estas, que son los filamentos de miosina, pues van a tener dobles cadenas, ¿cierto? Unas cadenas que son pesadas y unas cadenas que son livianas. Entonces, observan ustedes que el cuerpo o el tallo o el bastón de esta molécula va a estar compuesto principalmente por estas cabezas pesadas que ven acá. Una también para cada una de las dobles cabezas. Recuerden que cada bastoncito tiene una doble cabeza y la cabeza va a estar compuesta principalmente por esas cadenas ligeras. Entonces vamos a encontrar que en estos filamentos de miosina van a estar compuestos por 6 cadenas polipeptídicas, 2 pesadas que tienen más o menos un peso de 200.000 Dalton, mientras que las ligeras pues van a tener un peso aproximado de 20.000, que es prácticamente, se llaman estas ligeras porque es la mitad de esta pesada, como pueden observar ustedes aquí en la gráfica, ¿no? Este es un polipéptido que se llama con la cabeza de miosina, que es doble, y podemos tener 200 o más moléculas de miosina individuales y más o menos pues vamos a tener una longitud de 1.6 micrómetros. Esta torsión que se va a generar aquí en esta cabecita es lo que va a garantizar que los puentes cruzados se extiendan en todas las direcciones, y esto era lo que les decía a ustedes, de que no vean esta figura como una estructura plana, sino es una estructura dimensional, que es lo que hace que se pueda movilizar en todas las direcciones alrededor del filamento. Por eso siempre la fibra muscular se dibuja como una estructura redonda, ¿cierto? Bueno, entonces esta gráfica también es de la Stuart. Esta gráfica les muestra a ustedes en mayor detalle lo que les estaba mostrando en la otra diapositiva. Miren ustedes la disposición de la actina, miren ustedes acá los orificios. Ven ustedes que cuando está en reposo, la tropomiosina está tapando los orificios. Entonces, por eso, miren acá el sitio de ensamble que tiene la cabeza de miosina. Este sitio de ensamble debe entrar directamente en este punto para que finalmente se dé. Y miren ustedes la localización de la molécula del ADP y el fosfato. Así que cuando se da el golpe de poder, cuando se da esa contracción, entonces primero se necesita la energía del ADP y el fosfato para poder erguir la molécula, ¿cierto? Y una vez se une a ella, pues entonces se va a escindir y se va a formar nuevamente ATP y este proceso se va a repetir de manera continua. Acá ustedes observan el calcio y cómo la estructura, pues en la molécula, perdón, el ion se va a unir a la molécula precisamente para poder desplazar los filamentos de tropomiosina y de esa manera poder exponer los orificios o los sitios de ensamble. Entonces, tenemos que la actina, como esa doble hélice, va a estar compuesta por una proteína actina G polimerizada, cada una de las cuales tiene un peso molecular de aproximadamente 42.000 Daltons. Estas moléculas van a tener una proteína que se llama la proteína actina F, que es una doble cadena, y estos los vamos a encontrar acá que va a tener una acción muy importante con respecto a la ADP. Aquí vemos entonces el complejo de las troponinas. Ven ustedes una muy grande que es la troponina T, que sería como la que está unida a la tropomiosina, la troponina I, que es la palanca de cambios en el ejemplo
sencillo que les estaba poniendo, y la troponina C, que es la que nos va a permitir la unión al calcio. Un peso molecular total de 70.000 y una longitud aproximada de 40 nanómetros. Eso es lo que vamos a encontrar dentro de las características de esta molécula. Y vamos a encontrar entonces que la troponina I tiene una fuerte afinidad por la actina, la troponina T por la tropomiosina y la troponina C por los iones calcio, como les estaba mencionando. En esta gráfica, entonces, miren ustedes la dirección de la flecha, y lo que nos está mostrando es esto. Entonces, el golpe de poder, cómo hace que se desplace la cabeza sobre sí misma, sobre esa bisagra, y ven ustedes cómo va pasando de este a este y a este, hasta que finalmente pues se consigue el acortamiento de la fibra muscular. Entonces, el ATP, como fuente de energía para la contracción, sigue una serie de eventos químicos o procesos químicos en el movimiento de las cabezas de miosina. Entonces, toda la contracción muscular es un trabajo, ¿cierto? Eso va a representar un trabajo y, por supuesto, necesita una cantidad de energía importante. Por lo tanto, son necesarias cantidades importantes de ATP. Por eso les puse en esa gráfica todo ese montón de mitocondrias, porque se necesita muchísima energía para generar todo este proceso. Entonces, grandes cantidades del ATP se van a escindir para formar ADP durante el proceso de la contracción. Y cuanto mayor es la cantidad de trabajo que realiza el músculo, pues mayor va a ser la cantidad de ATP que se va a necesitar para escindir, como por ejemplo cuando salen a trotar o cuando van a correr, no sé, una maratón. ¿Qué es el efecto FEN entonces? Profe, que a mayor sea la magnitud de trabajo, pues se tiene que incidir más ATP. Exacto, aquí ustedes tienen la definición, entonces ese es el efecto. Si yo necesito grandes cantidades de ATP para poder generar ese golpe de poder, porque el golpe de poder de qué va a depender del ATP, de la escisión de la molécula de ATP. Entonces, cuanto mayor trabajo yo tenga como músculo, mayor cantidad de ATP voy a necesitar precisamente para cumplir esa función. Entonces, antes de que comience la contracción, esta es la explicación a todo este proceso. Antes de que comience la contracción, entonces las cabezas de los puentes cruzados se van a unir con el ATP, ¿cierto? Entonces, antes se unen con él. Y hay una ATPasa, y esa actividad de la ATPasa va a estar directamente localizada en la cabeza de miosina, que va a cortar inmediatamente la molécula de ATP, pero va a dejar los productos de escisión, es decir, lo escinde en ADP y el ion fosfato unidos a la cabeza, que era una gráfica bonita que veíamos por aquí, donde veíamos que estaba unido. ¿Lo ven acá? Entonces, antes de que empiece la contracción, aquí en la cabecita tengo la ATP y va a escindir. Entonces, va a escindir el ATP, las dos moléculas, y miren que va a quedar ahí fijo dentro de la cabeza de miosina. ¿Listo? Entonces, en forma de ADP y fosfato. En este estado, la conformación de la cabeza es tal que se extiende perpendicularmente hacia el filamento de actina, pero no se encuentra unido. O sea, esta extensión perpendicularmente es lo que les decía, que se mantiene en una posición erguida, o sea, paradita, levantadita, o sea, como lista para poderse unir a la actina. Entonces, cuando ese complejo de troponina-tropomiosina se une con los iones de calcio bajo los eventos que ya describimos, esos sitios activos del filamento de actina se descubren y las cabezas de miosina se van a unir a esos sitios, que es lo que estábamos viendo en la diapositiva anterior. Entonces, se van a movilizar, ¿cierto? Se activan, ¿cómo decirlo? Se ponen en evidencia estos sitios activos, y eso es lo que va a permitir pues que las cabezas de miosina se unan a estos sitios. Este enlace, esa unión entre esta cabeza de miosina y la actina, es lo que se denomina el puente cruzado. Y el sitio activo de la actina, que es el orificio que estábamos viendo, pues va a ocasionar un cambio conformacional en la cabeza, lo que hace que la cabeza se incline hacia adelante, como lo están viendo acá, a través de esa bisagra hacia el brazo del puente cruzado, y va a proporcionar eso que se llama chuc, chuc. Ese es el golpe de poder. Ese movimiento de aquí hacia aquí, este golpecito, o sea, se une
la cabeza de miosina a este punto y el desplazamiento que hace, o sea, mover, desplazar en este sentido la fibra, en virtud del movimiento que está haciendo acá a través de esa bisagra, es lo que se denomina el golpe de poder. ¿Listo? Entonces el enlace puente cruzado es la unión entre la cabeza de actina y el sitio puesto de la cabeza de miosina y el sitio expuesto de la actina, y el movimiento como tal que hace que se desplace lo que se denomina el golpe de poder. ¿Listo? Ese golpe de poder o golpe de potencia para tirar del filamento de actina. Y la energía que activa el golpe de potencia es la energía que ya está almacenada. Entonces es como un resorte. ¿Y de dónde salió esa energía? Precisamente de la escisión por la ATPasa del ATP para formar ADP y fosfato. Entonces ahí se genera una energía potencial que es la que va a ser utilizada precisamente para que se dé esto a manera de un resorte amartillado por el cambio conformacional que ocurrió en la cabeza cuando la molécula de ATP se descindió antes. Entonces tenemos que una vez que la cabecita del puente cruzado se inclina, entonces se va a permitir la liberación del ADP y el ion fosfato que previamente estaban unidos a la cabecera. En el sitio de liberación del ADP se une una nueva molécula de ATP. Entonces termina este proceso y se une una nueva molécula de ATP y esto pues va a ocasionar nuevamente el desprendimiento de la cabeza de miosina y actina. Si se han dado cuenta, por un lado tenemos que este proceso se activa gracias a quién, a la presencia de quién. Para que el proceso de contracción se activa primero gracias a la presencia de quién. ¿Del calcio? Del calcio. Del calcio, ¿cierto? Entonces necesitamos primero el calcio para que se dé la contracción. 1. Y 2, para que se dé el movimiento final, el golpe de poder, ¿a quién necesitamos? ¿Qué necesitamos? Que se libere el ADP y el fósforo que la cabeza de miosina tenía unido todavía. El ATPasa, que estaba en la primero funciona la actividad. Eso ocasiona la escisión. Y luego, ¿cuál es el proceso que hace que se desprenda, o sea, que vuelva a la normalidad o que inicie la fase de la normalización de este proceso, desprendiéndose la cabeza de miosina de la actina? La unión de ATP nuevamente. Exactamente. Entonces, la unión de ATP. Entonces, miren ustedes que se necesita que una vez se descindió la molécula, para que pueda liberarse o separarse mejor la cabeza de la miosina de la actina, se necesita que se vuelva a unir el ATP a la cabeza de la miosina y otra vez inicia el proceso. Entonces viene otra vez la ATPasa, y sin de la molécula, se genera esa energía potencial lista para permitir que la cabecita de la miosina se mueva y de esa manera pues facilite el proceso. Después de que la cabeza se haya desprendido de la actina, la nueva molécula de ATP se escinde para comenzar el siguiente ciclo, lo que lleva a un nuevo golpe de potencia, es decir, la energía vuelve a bloquear la cabeza de nuevo a su condición perpendicular, lista para comenzar de nuevo el ciclo de la carrera de potencia. Cuando la cabeza amartillada, es decir, cuando se ha doblado la cabecita desplazando el filamento de actina con esa energía almacenada derivada de la ATP que fue escindida, se va a unir con un nuevo sitio activo en el filamento de actina. Es decir, desplazo uno, ¿cierto? Muevo hacia allá uno, pero ya me llegó acá otro espacio, ¿cierto? Entonces la cabeza se devuelve, o sea, vino acá el amartillamiento, que fue ese movimiento hacia adelante con el cual desplacé, imagínense ustedes, 1 centímetro la molécula, y la cabeza vuelve nuevamente a su posición perpendicular, ¿cierto? Listo, a su posición erguida, lista para ensamblarse nuevamente, y ya se va a ensamblar ¿con quién? Con un nuevo sitio de actina que quedó expuesta, ¿cierto? Acá en el filamento de actina, y se desacopla y una vez más proporciona un nuevo golpe de potencia. Entonces este proceso es totalmente repetitivo. Esta sí es de la Brownwood, esta es de la cardiología. Y miren ustedes acá las líneas Z, ¿cierto? Y miren acá el segmento de anclaje, este es el segmento elástico. Y observen ustedes cuando se da esa distensión de la fibra, miren cómo estaba enresortada la titina y miren ustedes cómo se estira precisamente para lograr esto.
Este punto que ustedes están observando acá es el punto de estiramiento máximo. Es ese 2.2 micrómetros que les estaba mostrando. Y pues esta gráfica realmente es de una cardiología, porque es, digamos, el evento que va a tener una mayor relevancia desde el punto de vista fisiológico a nivel cardíaco. Entonces acá esta gráfica les está mostrando esto. Miren ustedes la longitud del sarcómero. Normalmente se va a distender hasta 1.7, pero la distensión máxima va a ser hasta 2.2 micrómetros, que es esa longitud que estamos viendo acá. Acá la dietetina cardíaca y pues en el sarcómero del músculo esquelético es diferente. Y miren la fuerza de la restauración. Entonces, eso es como cuando ustedes estiran el caucho y luego sueltan el caucho. ¿Qué pasa? Que la fibra vuelve a su estado normal. Habíamos dicho que teníamos 10 centímetros de caucho y lo habíamos estirado a 15, 18 centímetros. Pero cuando yo lo suelto, miren lo que pasa acá. Hay una fuerza de restauración y luego pues nuevamente viene un punto inicial o un punto de partida en la fibra. Esta gráfica también es de la Brownworth, mira que es mucho más bonita que las que les estaba mostrando. Entonces otra vez la entrada de calcio, aquí tengo los túbulos T, que son esas invaginaciones que van a formar algo que se llama la triada, 2 túbulos T y una sarcómera. La entrada de calcio, aquí tenemos estos que son los de dihidropirimidina que me estaba preguntando la compañera, que también se llaman canales tipo L, y para el calcio tenemos 5 o 6 tipos de canales. Hay algunos que no tienen una significancia clínica conocida en el momento, pero los más representativos son estos tipo L. Aquí tenemos entonces el retículo sarcoplásmico y observan ustedes R y R, que son los de rianodina, y observan que bajo este estímulo, entonces tenemos la movilización de una pequeña cantidad de calcio. Miren que acá nos está diciendo que el 75%, el 25% ingresó por el canal. Digamos que aportando a esto, no solamente va a salir del retículo sarcoplásmico, el 75% sale, un 25% pasó el espacio intersticial. El proceso que ya hemos descrito como ciclo de la contracción, y miren ustedes que el calcio es devuelto gracias a la cerca, al retículo sarcoplásmico, y ese 25% que tengo por aquí, entonces va a ser extruido a través de una bomba específica de calcio. Acá esta gráfica. Esta es una gráfica muy bonita, esto lo encuentran en una fisiología que se llama la fisiología de Katz. Y por aquí tenemos un bolsillito, este es el fulcro, ese es el nombre, que es como la bisagra. Entonces tenemos aquí la cabeza, aquí tenemos la cadena ligera reguladora, y por aquí tenemos este bolsillito para el ATP y la actividad del ATPase. Entonces este es el punto dentro de la cabeza, dentro de la estructura de la molécula como tal. Esto es lo que se denomina el bolsillo, es decir, el sitio donde va a llegar el ATP y donde tenemos la actividad de la ATPasa para que pueda escindirse el ATP en ADP y fosfato, y de esa manera pues generar la energía potencial para que este fulcro funcione y la cabeza, y se dé el movimiento de la cabeza sobre el sitio expuesto de la actina, es decir, sobre la contracción muscular. Acá está la conformación pues un poco más bonita de las troponinas, como pueden observar ustedes. Entonces lo verde es la troponina, debería ser, no, desinhibición, troponina I, C y T. Esta debería ser entonces, digamos que esta es la tropomiosina. Miren ustedes cómo se mueven, cómo cambian su conformación, así estaban ocultando los sitios de exposición. Y cuando, bueno, acá nos está mostrando en diástole y sístole, ¿no? Porque sístole finalmente será la contracción y está la diástole, pues esta gráfica las veremos nuevamente por allá. Entonces en diástole, cuando la fibra está relajada, y en sístole para el corazón cuando se da la contracción muscular, pero más o menos funciona igual. Este es el bolsillo, este que estábamos viendo acá, donde vamos a encontrar entonces la actividad del ATP. Miren ustedes, entonces acá tengo la molécula de ATP. El ATP se ensambla en este bolsillo, la cabeza. Entonces observan ustedes acá el fulcro, que es esa estructura que teníamos. Este es el cuerpo o el palito de golpe, esto es lo que denominan en este texto como el dominio flexible. Yo le digo la bisagra para que sea más sencillo para ustedes. Y entonces miren ustedes cómo se pliega sobre sí misma. Esta es la molécula de actina, y aquí nos está diciendo, mire, esta es la nueva molécula que quedó expuesta y esta es la antigua, y cómo se va dando todo esto. Entonces aquí seguimos acá, nueva y antigua, la liberación. Entonces cuando se une, aquí tenemos entonces ya la actividad de la ATPasa, la energía potencial, se libera el ADP y el fosfato a través de la hendidura, viene el golpe de potencia de la cabeza de miosina y el ADP todavía unido a la cabeza flexionada. ¿Y qué es lo que necesito para que se suelte la cabeza de la miosina de la actina? Que La se liberación libere. del ADP y la unión del ATP.
la unión del ATP. ¿Listo? Ese es el punto más importante. Necesitamos que se vuelva a unir el ATP para que se separe como lo estamos viendo acá. Entonces, miren, acá está unido en el bolsillo y necesitamos que el ATP se una en ese bolsillo específico que vamos a tener dentro de las cabezas de miosina. Eso es lo que va a ocasionar la separación. Bueno, si les parece, vamos a dejar hasta ahí para que interioricen todo este conocimiento. Nos vemos entonces la próxima semana para que empecemos a hablar de todo esto, un poquito como la física de la contracción muscular, todo esto que vamos a ver acá, la unidad motora, bíceps, bueno, todas esas cositas chéveres para que puedan entenderles. Esto pues de pronto la parte más fisiológica, la más apasionante. Y esto pues vamos a ver cuáles son los rangos de contracción y todos los eventos que se van a estar dando. ¿Tienen alguna duda, pregunta o les quedó claro? ¿Se cumplieron las expectativas con esta parte de la charla? Profe, una pregunta. Perdón. Es que en el libro pues yo tenía entendido que el puente cruzado como tal hace referencia a la cabeza y al brazo de la miosina, pero usted nos dijo que es esa unión como tal entre actina y de miosina. ¿Sería como básicamente lo mismo? Sí, porque es que el puente de unión es eso, o sea, el puente cruzado es la unión entre la actina y la miosina. Eso es lo que hace el puente cruzado como tal, lo que permite que se genere ese movimiento, ¿sí? O la inducción de esa unión. El golpe de poder es cuando ya se une, ¿sí? Pero realmente el efecto de golpe de poder es el movimiento de la bisagra, ¿listo? Porque se ensambla la cabeza de la miosina en el orificio. Yo no sé si haya un video, es que yo pensaba que tenía unos videos por aquí. ¿Todavía están viendo mi pantalla? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. ¿Están viendo que estoy en YouTube? Sí, profe. Bueno, esperen a ver si vemos un video de contracción muscular. Pensé que tenía una dirección allí, de pronto es que este es para el corazón. Creo que se nos puede servir. Miren acá. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, filamento delgado que es la actina y filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepan. Como puedes ver ahí los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Y ahí viene Entonces, el golpe de poder. la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, esta es la formación se del puente une a la actina cruzado. una vez que ya está activada. ¿Ves? Y se libera. Señora. Mira, este es el primer paso. ¿Listo? Entonces, la formación del puente cruzado, la unión. Para que ellas se puedan unir, ¿qué fue lo primero que tuvo que pasar? Que el ATP se escindiera, porque el ATP es como si fuera un bloqueador, más o menos para que me lo entiendan. Mientras esté la molécula como ATP, no se va a dar la contracción. Se necesita que actúe el ATPasa y desbloquee la cabeza. Entonces es cuando se escinde y se genera esa energía potencial que ustedes están viendo. Esta es la formación del puente cruzado. Libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza
Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Y Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión, la tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. Vision, we are an unusual couple. Hola. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a su canal. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Y recuerden que si les interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo, Fisiología de J es su canal. La contracción del músculo esquelético es un fenómeno mecánico que al final pues va a generar fuerza. Y se va a producir como resultado de varios fenómenos químicos desencadenados por un estímulo, que en condiciones normales pues es un potencial de acción, que proviene de una neurona motora. Ya hemos visto en videos anteriores la estructura macroscópica, el sistema membranoso, el sarcómero y las proteínas del músculo. Todos estos videos los pueden consultar en este canal, los dejamos aquí en la descripción. En esta ocasión vamos a ver cómo se lleva a cabo la contracción y relajación del músculo esquelético. Así que vamos allá. En condiciones normales, para que el músculo esquelético se pueda contraer, pues va a necesitar un potencial de acción proveniente de una neurona, llamada neurona motora alfa. Este potencial de acción será transmitido por medio de la sinapsis neuromuscular al llegar al músculo. Pero vamos a ver un poco más de cerca esta estructura que es muy importante. A grandes rasgos, podemos decir que en la unión neuromuscular, o placa motora, como también se le conoce, se produce la liberación del neurotransmisor, que es acetilcolina, que será responsable de generar el potencial de acción de la célula muscular. Dicho potencial de acción se propaga por la membrana de la célula muscular, gracias a los canales de sodio que permiten la entrada de carga positiva. Este video lo tenemos completo y a mucho más profundidad, e igualmente se los vamos a dejar en la descripción. Si observamos ahora la célula muscular, la apertura de los canales de sodio permite la entrada de carga positiva. Ahora el potencial de acción se puede propagar por la membrana y a través de los túbulos T. La despolarización hace que los canales de calcio dependientes de voltaje del túbulo T y los canales liberadores de calcio del retículo sarcoplásmico se abran, permitiendo que una cantidad considerable de calcio del medio extracelular y del interior del retículo pasen al espacio intracelular. También se ha descrito que estos canales de calcio pueden estar vinculados mecánicamente, por lo que la apertura de uno pues va a llevar a la apertura del otro. Veamos qué ocurre en los filamentos cuando el calcio se encuentra presente en el espacio intracelular. Bueno, una vez que el calcio ya está en el medio intracelular, iniciará una serie de eventos que llevarán a los filamentos de miosina y actina a interactuar de forma que se deslicen.
Esto al final pues va a generar la contracción. Cuando el calcio está presente en el espacio intracelular, lo primero que hace es se une a la troponina C. Esto ocasiona que la tropomiosina y la troponina I cambien su disposición en el filamento delgado y dejan libres los sitios de unión a miosina en el filamento de actina. Debido a que estos dos son los eternos enamorados, es decir, existe una alta afinidad entre la miosina y actina, estas proteínas se aproximan y se unen, estableciendo así un contacto estrecho. En este momento, el ATP se hidroliza, dejando ADP más fosfato unidos a la cabeza de miosina. Es importante también mencionar que la hidrólisis de ATP también puede ocurrir antes de la unión de las proteínas. El siguiente paso consiste en que el fosfato es liberado por la cabeza de miosina, al mismo tiempo que la cabeza se mueve cambiando su ángulo y desplazando hacia unas micras al filamento delgado. Inmediatamente después se libera el ADP de la cabeza de miosina, al mismo tiempo que cambia nuevamente el ángulo de la cabeza y por lo tanto arrastra unas micras más al filamento de actina. A este proceso se le llama como golpe de fuerza. Al finalizar este paso, la miosina y la actina quedan fuertemente unidas, por lo que es este momento como se le conoce como complejo de Ribot. Posteriormente, se une una nueva molécula de ATP a la miosina, haciendo que la cabeza de miosina se separe de la molécula de actina a la que estaba unida. La cabeza retoma su ángulo inicial. Debido a que existe una gran cantidad de cabezas de miosina, los ciclos en los que se encuentran, cada uno pues van a ser diferentes. Así el filamento delgado puede ser desplazado varias veces. Este proceso ocurre una y otra vez hasta que las concentraciones de calcio del medio intracelular pues disminuyen. Si las concentraciones de calcio en el medio intracelular disminuyen, el calcio se retira de la troponina C. Esto ocasiona que la tropomiosina y la troponina I regresen a su lugar original, cubriendo los sitios de unión a miosina del filamento de actina, lo cual lleva a que el filamento delgado regrese a su posición inicial, debido a que en estas condiciones la cabeza de miosina no puede interactuar con la actina y es entonces cuando el músculo se relaja. El calcio que está libre en el espacio intracelular es retirado a través de proteínas de la membrana. Uno de los medios de la célula es el intercambiador sodio-calcio de la membrana, a través del cual el calcio puede ser expulsado al espacio extracelular al intercambiarlo por sodio. Entra a la célula. Como podemos apreciar aquí en la animación, este es un ejemplo de contratransporte. Saca un calcio por cada 3 sodios que ingrese. Otro medio también que ocupa la célula para retirar el calcio del espacio intracelular es por medio de las bombas de calcio, tanto de la membrana como las del retículo sarcoplásmico. La bomba de calcio de la membrana expulsa un calcio por cada ATP, mientras que las del retículo recupera 2 calcios por cada ATP. La función de estas, proteínas llevará el calcio al exterior de la célula y lo ingresa al interior del retículo sarcoplásmico, para que esté disponible pues para la siguiente contracción. Muy bien. Vamos ahora a recordar algunos de los eventos que son más importantes y más relevantes de recordar de este proceso de la contracción. Número 1. En condiciones normales, un potencial de acción desencadena la apertura de los canales de calcio de la membrana y del retículo sarcoplásmico. Número 2. El calcio es responsable de unirse a la troponina C para que la troponina I libere los sitios de unión a miosina. Número 3.
La energía liberada del fosfato y el ADP desplaza la cabeza de miosina arrastrando el filamento de actina. Número 4. La unión del ATP a la cabeza de miosina le permite cambiar de sitio de unión. Número 5. Al retirar el calcio, las proteínas reguladoras regresan a su posición inicial y la contracción termina. En este video revisamos cómo se da el proceso que conduce a la contracción y pues a la relajación posteriormente del músculo esquelético. Es importante que nosotros analicemos cómo se produce la liberación del calcio y cuál va a ser su función. Cuál es la función del ATP y en qué momento se libera esta energía para poder pues deslizar el filamento delgado. También es importante recordar qué proteínas son las que están involucradas en retirar ahora el calcio del medio intracelular. Muy bien, hasta aquí este video. Muchas gracias por disfrutar con nosotros. Como siempre, es un placer estar con ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, ahí el video entonces le sopló parte de las preguntas del examen. ¿Les quedó mucho más claro con el video? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, dos videos bonitos, didácticos, para que puedan afianzar este conocimiento. La próxima clase vamos a hacer el debate del segundo caso integrador. Luego continuamos con esta parte y vamos a formular, vamos a hablar acerca de, vamos a hacer una pequeña investigación respecto a algunas enfermedades que tienen que ver con alteración de la placa neuromuscular, algunas de ellas congénitas. Entonces, para continuarnos familiarizando con eso y pues les voy a contar alguna que otra cosita que son consideraciones anestésicas para ese tipo de pacientes, pues en virtud de los medicamentos que tenemos que utilizar. ¿Listo? Bueno, si no tienen más, dígame. Esto, respecto al examen, al quiz que nos vaya a hacer, ¿es sobre contracción muscular o también desde la membrana y...? Han tenido dos semanitas para estudiar de todo. Entonces, imagino yo que están preparados para cualquiera de los temas que ya hemos visto. Ya han tenido el tiempo suficiente para leerlos, releerlos. ¿Y Entonces, usted nos dice la fecha o en cualquier momento lo puede hacer, profe? En cualquier momento, María José. Ya Ok, gracias. han tenido 2 semanas para prepararse, relajaditos. Gracias, ¿Listo? profe. Bueno, feliz fin de semana, que les rinda. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe.